Un gusto de saludarlo y conocerlo, ¿verdad? Ahí por foto. Estoy muy contento de que usted me haya permitido estar pues enfrente de sus ovejas, enfrente del rebaño y algunas personas que nos sintonizan de muchos lugares. Pastor Daniel, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Aquí veo que hay personas conectadas de eh, Alma, no sé si es una ciudad por ahí o es una persona, pero Alma desde Argentina, Carolina del Sur, Virginia, Texas, Atlanta y Florida y Savannah y Brunswick. Qué bueno, qué bendición que ellos estén junto con nosotros desayunando a primera hora en el restaurante que nunca se cierra, donde podemos encontrar eh, gracia y auxilio para el oportuno socorro. Un gusto saludarlo, pastor. He estado escuchando todas las peticiones. No soy indiferente a cada una de ellas. Al contrario, tomo nota y me pongo en oración por cada una de ellas. Asimismo, quiero agradecer porque se acordaron de mi madre. Quiero decirles de que ella, el día de hoy, porque eso me lo informaron el día de ayer, le darán de alta, pero para que se vaya preparando en muchos aspectos, porque será intervenida en enero y estará ingresada durante el periodo de 3 meses, porque si todo sale bien en la operación, el cerebro de ella, o sea, el cráneo de ella estará abierto, porque la sutura siempre es delicada, tiene que cerrar y en un lapso de 3 meses, pues creo que es el periodo donde los médicos, los cirujanos, estarán viendo que el cerebro pues esté cicatrizado por el tumor que ella tiene y que oremos pues para que Dios pueda suplir la parte económica, que pueda bendecir bien el colportaje también, ya que también apoyamos para eso y que para honra y gloria de su nombre, así como Él responderá a mis peticiones, también la de cada uno de ustedes. Un gusto saludarlo, pastor, estar orando también por su familia. Hola, amén. Amén. Ok, gloria a Dios. A veces aquí pues ustedes me ven con una bufanda, tenía los guantes puestos porque no estoy acostumbrado a esta temperatura que se siente, yo creo que en sus hogares también o han de tener calefacción. Siento un aire helado por acá. El día de ayer estaban las 10 de la noche afuera, ya estaba con mi gorro, con estos guantes y tosía mucho. Dije, Señor, no permitas que yo pueda caer enfermito, tengo que suplir este compromiso al cual yo me he propuesto contigo. Qué bueno, pues es que estamos reunidos nuevamente. Uno de los encuentros principales que se encuentra en la Biblia de tantos es el de Jesús y el de Zaqueo. Jesús tenía y debía de pasar por la ciudad de Jericó. Jericó estaba cerca de el valle del Jordán, valga la redundancia, se ha hecho un gran valle. Se encontraba la próspera y la fiestera ciudad de Jericó. Muchas personas, peregrinos, comerciantes pasaban ahí para celebrar. Me imagino que, bueno, Jericó era como las fiestas agostinas, le llamamos en El Salvador, donde se reúne una gran cantidad de gente. Llegan algunos de la diáspora, llegan de aquí para poder estar en la ceremonia de la bajada del Divino Salvador, que es el patrono allá pues de San Salvador, ¿no? Y se reúnen de muchos lugares, pero en esta ocasión en Jericó la cantidad de gente, la aglomeración de gente no estaba dedicada para ningún tipo de fiesta o dedicado a ningún santo ni nada por el estilo, sino por un personaje especial que había dado revuelta porque hace poco, días atrás o semanas antes, había resucitado a una persona. Y esa es la persona de Jesús. Las personas se acercaban para tener un encuentro con él, tal vez un encuentro de curiosidad, un encuentro de saber quién era esa persona que era tan mencionada por ahí. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, el significado era puro, limpio, el significado del nombre Saqueo. Y allá, pues, en los tiempos antiguos, se les colocaba el nombre a las personas conforme a esas cualidades. Imagínense que un hombre que era considerado un ladrón, alguien que estaba robando por ahí, tenía el significado de su nombre,
eh, era limpio, era puro. Qué contraste, ¿no? Pero bueno, dice acá que, que era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús. Yo me identifico con él porque el Zaqueo trabajaba en las entradas de la aduana. Quiero comentarles de que su servidor se graduó de pastor, digamos así, en el 2012. Desde el 2012 para acá, pues estamos trabajando para el servicio de nuestro Dios. Anteriormente, pues, yo les dije que me había retirado un poquito de la iglesia y a Dios comenzó a llamarme a este ministerio y comencé a trabajar, pero no como pastor graduado en algunos lugares. Pero yo antes de este ministerio tan precioso, me dedicaba a lo que era estaba trabajando con el gobierno en la cuestión de impuestos, era oficial aduanero y sé que era recaudar impuestos. Entonces yo me identifico mucho con estos personajes, con Zaqueo y con Mateo. Y los que han pasado por algunas fronteras centroamericanas, era de los que estaba en la entrada, tal vez levantando la pluma para revisar los papeles y en una de otra manera uno pues como que la corrupción, cuando uno está fuera de Cristo, como que tiene un gran poder de atracción, pues y se olvidan las cosas espirituales, pero en mi corazón estaba esa necesidad siempre de querer estar cerca de Jesús. Y conoce el Señor a los suyos, conoce los corazones de los que están dóciles para el llamado del Espíritu Santo. Saqueo era uno de esos. Saqueo pues sabía que también Leví, Mateo, uno de sus compinches, por así decirlo, uno de sus colegas dentro de la recaudación de impuestos, había tomado la decisión de dejarlo todo y seguir a su maestro. Saqueo había escuchado de los milagros de Jesús. Saqueo había escuchado de la resurrección de Lázaro. Y entonces él tenía una curiosidad y dice que procuraba ver a quién Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eh, Qué maravilloso es poder y llegar, retroceder en la historia y poder ver ese cuadro de palco o de primera línea, el encuentro con Jesús y uno de los hombres que entre los fariseos era considerado alguien sucio e impuro, contrario a su nombre, y ahora estaba esta persona queriendo buscar a Jesús. Ya me imagino que como también los fariseos tenían en poca estima a Jesús, diciendo, ve, ¿y cómo se relaciona con pecadores? Pero hermanos, si en un momento en nuestras iglesias entrara una persona tal vez que tuviera una tendencia al homosexualismo, que tuviera una tendencia a, a ser cleptómano, por así decirlo, o alguien que le gusta lo ajeno, o que entrara una persona de aquellas personas que están en las esquinas con un rótulo pidiendo, que están fumando, ¿qué reacción tendría la iglesia? ¿Fuera al encuentro de ellos? ¿Sabes? Los fariseos rechazaban a estas personas porque ellos nunca o pasaron por alto de manera voluntaria o involuntaria el tener un encuentro con Jesús, un encuentro con Yahvé, un encuentro a ese Dios que tanto se alardaban de servir en los templos. La iglesia no puede estar ajena a una actitud semejante a quienes apreciamos, a quienes les damos la bienvenida para que sean sentados en las primeras bancas, aquellas personas que huelen a Coco Chanel, aquellas personas que tienen un buen vestir. ¿Sabes? Alguien allá en El Salvador, donde pastoreé alrededor de 45 iglesias en 7 distritos, me decía que uno de los problemas de tales iglesias era de que la gente humilde no se acercaba a la iglesia porque mucha gente con saco y gente arreglada llegaba. En algunas áreas rurales de San Miguel hay gente muy humilde, gente muy sencilla, que tal vez anda con sus pies, no sé si se entiende el término de con ginas o sandalias o chancletas.
¿verdad? Tal vez alguna palabra puede ser ofensiva, pero me estoy refiriendo a los pies, a lo que usan en los pies, sandalias, chancletas, hoyinas, y algunas veces van con su polvo. Y había una hermana que agarraba sus llenitas, se ponía descalza y le pegaba así. Y entonces, una persona que se le quedaba viendo decía, aquí siéntese, hermana, para no ensuciar el piso. Esa hermana no volvió. Y por más que yo la fui a buscar, tenía un resentimiento con esa persona que el COVID se la llevó. Me dolió tanto en mi corazón, pero yo dije, Señor, vamos a aquel por cuanto llegó la caída. Decía, muchas veces nosotros nos oponemos a que muchas personas tengan un verdadero encuentro con Jesús. La gente le estorbaba a Zaqueo porque era pequeño de estatura. Muchas veces nosotros los santificados podemos ser como los fariseos que evitamos que personas sinceras, personas con pecado, tengan un encuentro personal con Jesús porque ni nosotros mismos hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús. Y podemos tener, alardearnos como la oración del fariseo, que es llego temprano a la iglesia, llego aquí, doy el diezmo, soy aquí, soy allá. Pero cuán alejado estaba la oración del fariseo, pero por allá estaba un publicano donde ni siquiera podía levantar su rostro porque temía ser consumido. Entonces nosotros leemos lecciones muy prácticas de que la palabra de Dios es dura. Y quizás muchos pueden decir, uy, qué pésimo el mensaje de hoy, pero no. Esta mañana han orado porque su servidor tenga palabra del cielo. Y es tiempo de que la iglesia tenga el mensaje claro hacia dónde vamos, pero debemos de ir con un corazón contrito y humillado en el deseado de toda la gente, refiriéndose al capítulo de Zaqueo. En el capítulo 61 dice que dice que la instrucción dada a los publicanos era que no exigieran más de lo que se les estaba ordenando. Y aunque exteriormente desatendía, había impresionado su mente, conocía las escrituras y estaba convencido de que su práctica era incorrecta. Zaqueo lo conocía muy bien. Ahora, al oír las palabras que se decían venir del gran maestro, sintió que era pecador a la vista de Dios. Sin embargo, lo que había oído tocante a Jesús encendía la esperanza en su corazón. Pero Zaqueo sabía las instrucciones que no cobres más de impuestos, no te enriquezcas. Mira, él conocía de las cosas del Salvador, pero pasaba por alto, porque antes de tener un encuentro personal, Zaqueo con Jesús, él conocía mucha doctrina, él conocía mucho de la junta de iglesia, él conocía mucho del manual de iglesia, pero como dije anteriormente, no tenía un encuentro, no había nacido de nuevo como cuando Nicodemo llegó de noche. No es el conocimiento, no es tal vez los años de iglesia lo que nos pueden hacer salvos o lo que nos garantiza de que nosotros tenemos una relación íntima con Jesús. No es eso. Las lecciones de Zaqueo, las lecciones de Nicodemo y de muchos protagonistas bíblicos, el encuentro personal es mucho más íntimo, es mucho más allá. En la Biblia, hermanos queridos, en la Biblia se encuentra dos tipos de relaciones cuando se refiere al acto sexual. Cuando Abraham estuvo a Agar y a su esposa Sara, y a Sara, dice que y conoció Abraham a Sara, intimó, se relacionó, pero cuando se refiere al acto sexual con Agar, dice que se allegó. Para tener un encuentro personal con Dios, no es necesario allegarnos a Jesús y a la deidad. Es necesario intimar, es necesario conocerlo. Pero muchos, dentro de lo que estoy hablando de manera general, estamos a un lado, estamos allegados a Jesús y no estamos relacionados íntimamente con Él en las oraciones diarias, en las intimidades, en la lectura de los libros del Espíritu, profecía, en el conflicto de los siglos. Y hay una parte bien interesante, dice aquí, el ser, el ser malentendido, el tropezar con la sospecha y desconfianza en el esfuerzo de corregir sus errores era difícil de soportar. El jefe de los publicanos anhelaba mirar el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza en su corazón.
El tener un encuentro con Jesús es reconocer nuestra verdadera pecaminosidad. Pero una de las condiciones de la iglesia, de la Odisea, a la cual nosotros pertenecemos, es no reconocer nuestra verdadera pecaminosidad, sino que exaltarnos de que todo lo conocemos, de que tenemos un gran conocimiento, guardamos los mandamientos. Eso es bueno, sin duda, eso es buenísimo, pero no nos garantiza que estemos conociendo a Jesús en el cambio de nuestro carácter, que ese es el único peso de bendición que llevaremos, o ese será el único peso que nos bajará y que no nos hará subir al reino de los cielos. ¿Cuál es el tipo de carácter que tú tienes? ¿Cuál es el tipo de carácter? ¿Será un carácter de indiferencia? ¿Será un carácter todavía que andamos la espada de Pedro y que y no se meta? No. ¿Cuál es el tipo de carácter que nosotros reflejamos en el entorno secular? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que ve la gente? ¿Qué es lo que la gente puede decir? He ahí un varón o una mujer o un joven o una familia conforme al corazón de Jehová. ¿O seremos de aquellas personas que dicen que para ser como ese mejor no voy? ¿Seremos nosotros parte de los que estemos estorbando a muchos saqueos que quieren tener un encuentro con Jesús? Ojalá que entre nosotros no haya uno de esos, no estemos dentro de los que alejen, sino de los que podamos traer muchos saqueos a los pies de Cristo, no tal vez con el mucho palabrero, el bla, 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 sino con un verdadero testimonio. El Evangelio de Mateo dice que y será predicado este Evangelio a todo el mundo para testimonio, un hecho, una acción de vida, como dijimos el día anterior, que lleven frutos del Espíritu Santo, no obras, porque las obras de la carne están en nosotros por naturaleza, pero cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, damos frutos del Espíritu. Y sigo leyendo. Antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes que fuera acusado por el hombre, había confesado sus pecados, se había rendido a la convicción del Espíritu Santo y había empezado a vivir la enseñanza de la palabra escrita para el antiguo Israel, tanto como para nosotros. El Señor había dicho: hacía mucho tiempo, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como peregrino y extranjero vivirá contigo. Uno de los consejos se nos da en el espíritu de profecía es que uno de los capítulos que debe de ser leído, meditado y puesto en práctica es el capítulo 58 de Isaías, donde se relaciona y nos damos cuenta cuál es el verdadero ayuno. Sabes, el verdadero cristianismo consiste en ver a Jesús a través del prójimo, de amar al enemigo. La verdadera religión es esa. La verdadera religión es tenerme que yo vaya chiquito para que Él crezca y que crezca en mi corazón a través del servicio a los demás. En cosas muy pequeñas nosotros nos podemos dar a conocer. Antes de que yo me casara con la que hoy es mi esposa, ella vive de Santa Ana, la parte occidental del Salvador, que colinda con Guatemala, y yo soy de la capital. De un lugar a otro hay una distancia como de hora, 10 minutos, y yo no tenía vehículo en ese entonces, ya estaba como pastora en El Salvador, y yo tenía hambre porque me levanté muy de temprano, y yo compré $1 de pupusas y un chocolate. Entre esas pupusas había una suculenta y bien aromática pupusa de chicharrón. Si no entienden ese término de chicharrón, algunos extranjeros, es como carne molida de puerco, de cerdo o de cochino, y que se unta con frijoles y queso. Nosotros no comemos cerdo. Y resulta que estaba aparte y yo la vi y dije, ay, este es de chicharrón. Ya estaba en mi asiento y a la par mía estaba una señora y venía atrás su familia. Y entonces yo abrí la ventana y la pupusa se la tiré a unos perritos que estaban allí. Y él me dice, ¿y usted por qué tira la comida si hay mucha gente muriéndose de hambre? Entonces, de un punto de inicio para llegar a Santa Ana, entre esa hora, 10 minutos, me pude tener la oportunidad de ir hablándole del plan de
del régimen alimenticio que poseemos como iglesia, sobre el régimen alimenticio, sobre cómo cuidamos nuestros cuerpos, por un acto que puede haber parecido insignificante, el acto de poder deshacer una pupusa, que pudo haber pasado por alto y también, bueno, nadie me conoce, aquí nadie no es adventista, y puede haber dicho, ah, sí es cierto, tiene razón, y quedarme callado. Ese acto pudo haberme dado dos identidades, o haber negado lo que yo soy, haber negado a Jesús, que él estaba ahí, o haberlo glorificado. Pero gracias a Dios que se glorificó el nombre de nuestro Dios, porque yo había entendido de que yo he nacido de nuevo y que yo debo dar testimonio de que tengo todos los días un encuentro con Jesús, hasta en la manera de ver lo que como. Y esta persona, y había una persona atrás del asiento escuchando, me decía, ¿y dónde está una iglesia adventista? ¿Dónde hay una iglesia adventista? Entonces ya estábamos como a 5 minutos de llegar a nuestro destino. Entonces el bus tiene que pasar por donde está la Asociación Occidental y le digo, mire, yo no conozco mucho esta ciudad, yo vengo a traer a mi novia, pero porque estamos en planes de casarnos, ¿no? Estamos haciendo los preparativos. Pero aquí usted puede bajarse. Ah, casualmente yo aquí vivo. Y me dice, y puede preguntar, me dio su número esta persona, aun cuando yo la saludo por WhatsApp, por Facebook, me dice que está yendo a la iglesia adventista y se bautizó para honra y gloria de nuestro Dios por un pequeño acto de desechar una pupusa. Una persona pudo conocer a Jesús. Ahora, ¿cuántos actos pequeños nosotros podemos dar al jefe de nuestro trabajo? Dice acá que eh, los fariseos miraban a Saqueo cuando quería encontrar a Jesús. Así dice, a cejadiento, bravo, enojado, y este que quiere, y miraban a Jesús, y mira, juntos, y este se sienta con pecadores. Muchas veces nosotros podemos tener actitudes que hasta que con un gesto podemos alejar a muchas visitas, a muchos amigos, a muchos vecinos, o a muchas personas de nuestro trabajo, porque un gesto muchas veces carece en los seguidores de Jesús una sonrisa en todo momento. El deseo de toda la gente dice que Jesús siempre se le miraba con una preciosa sonrisa en su rostro. ¿Por qué sus seguidores no somos ajenos a eso? En todo debemos de estar gozosos, que la gente del mundo lea en nosotros que somos cartas leídas, que a pesar de toda situación adversa, no podemos andar, no, y que viera que la situación está mala, que el presidente que va a quedar, que no, no podemos tener esa actitud, porque entonces, ¿qué tipo de Dios estamos teniendo los que decimos tener un encuentro con Jesús? El encuentro con Jesús es y debe de ser práctica todos los días la vida del cristiano. Estemos en las cárceles, estemos en abundancia, en escasez, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Que la gente vea nuestro rostro siempre con una sonrisa de que vivimos, comulgamos con Jesús todas las mañanas. Y dice, ninguno arrepentimiento que no obre una reforma es genuina. La justicia de Cristo no es un manto, vamos a ver, no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es íntegra para con Dios, es la entrega total del corazón y la vida para que revele los principios del cielo. Ese es tener un verdadero encuentro con Jesús, que los años que hemos tenido militando en el adventismo hayan calado en nosotros, que todos los días podamos ver los cielos abiertos y que veamos a Cristo ministrando en el santuario celestial, ministrando no solo por nosotros, sino por aquella iglesia adventista, por aquellos hermanos adventistas que están afuera, que están en otras iglesias. Hoy al inicio hubo una hermana que saludó al pastor Daniel, al colega, y le dijo, pastor, ¿me conoce? ¿Me conoce? Y el pastor dijo, sí, la conozco. Y solo se me vino a la mente que hay otras ovejas que no han escuchado la voz del verdadero pastor, pero cuando la escuchen, vendrán muchos al encuentro con Jesús de su verdadero pastor. Pero ¿cómo la escucharán si no hay quien vaya
al encuentro con ellos. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Tú y yo, ovejita preciosa, somos llamados a ir a traer esas ovejas para que escuchen la voz del verdadero pastor, aquel que conoce a quienes son suyos. Ya faltan 4 minutos para las 6 y el día está avanzando y nos demanda hacer las obras seculares donde podemos tener el rostro iluminado o el rostro con cejalludo, así o enojado, porque nos estresan las actividades del día. No, que este día siempre vean una sonrisa, pero por dentro llorando. Que vayamos, digamos, ya a comportar al trabajo y que en un lugar donde nos encuentre el espacio, poder darle gracias a Dios para que ese encuentro no se fume como neblina, sino que se fortalece más en nuestro jefe, en nuestro horario de trabajo, en la universidad, en la high school, donde quiera que las ovejas de Dios, donde quiera que el pueblo que guarda los mandamientos de Dios se mueva hoy, cuando nos lean, puedan leer que nosotros hemos estado cenando una noche antes con Jesús y que hemos sido perdonados y que la justicia nos ha cubierto de todo pecado. Estaré orando por cada una de las peticiones que hemos sido escuchadas y que podamos estar contentos como Zaqueo, que ya no se fue Jesús de su casa, sino que habitó hasta el último momento de la vida de Zaqueo. Y en el momento en que nosotros puedan cerrar nuestro ataúd, o si tenemos la oportunidad de ver a Cristo venir, puedan decir que hay un hombre, una mujer, un joven, un adulto que murió haciendo la voluntad de Dios porque reflejaba el carácter de su Señor. Feliz día. Termino con una oración. Padre celestial, aquí estamos, Señor del cielo, muchos Zaqueos que un día, Señor, fuimos considerados publicanos en el área del pecado, quizás donde nos movimos. Otros quizás nacieron en cuna adventista, pero necesitan reconocer de que tal vez no han nacido de nuevo y que no han tenido un encuentro personal contigo. Permite que ahora tu Espíritu Santo nos revele realmente nuestra verdadera condición para que podamos sentir la verdadera justicia, el verdadero gozo del perdón y que entonces veamos desde otro punto de vista quién es Jesús, qué es la iglesia, quiénes la componen y que afuera hay muchas ovejitas, hay muchos Zaqueos que necesitan ser atraídos por ti a través de nosotros, tu iglesia, porque los ángeles quisieran hacer la obra y la desean, que hacemos nosotros, pero no se les es permitido porque no han tenido la experiencia del pecado. Entonces, a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, porque sí estuvimos un día enemistados contigo, mas ahora le dimos la vuelta para poder estar en santa comunión contigo. Sabemos de que cada petición que cada ovejita aquí ha presentado será contestada en su tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.